Génesis 46, ¿lo tiene? Dice la palabra: salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños, y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo. Vamos a brincar algunos versículos y vamos a ir al versículo 26. Dice ahí la palabra: todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66, y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén, y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Padre, te damos gracias. Señor, bendecimos su nombre en esta noche, Señor. Toda gloria y toda honra sean dadas a ti, Señor. Padre, te pido que nuestra mente, nuestro corazón estén receptivos al consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén. Yo sé que esta historia quizás usted la conoce, la ha escuchado muchas veces, ¿verdad? Ha escuchado hablar de esta historia, la historia de José. Pero yo quiero ir un poquito más atrás de lo que acabamos de leer. Lo que acabamos de leer es un reencuentro de José con su padre. Pero si vamos un poco más atrás de la historia nos enseña que Jacob, ya siendo grande de edad, ya de edad avanzada, Dios le permite tener otro hijo y le puso por nombre José. Y a José dice la escritura que era un hijo al que Jacob amaba mucho, lo amaba, pero entre sus hermanos había envidia. ¿Y por qué? Porque José dice que la mamá le habían hecho una túnica de colores. José tenía algo, un don que Dios le había dado, pero José, a la edad que tenía, ese don no lo supo desarrollar, porque lo comenzó a hablar delante de sus hermanos, y sus hermanos lo comenzaron a ver a él como alguien arrogante, como alguien que se creía superior a ellos. José comenzó a tener sueños, comenzó a ver cómo en esos sueños él era levantado. Y obviamente la interpretación de esos sueños era que sus hermanos y sus padres se arrodillaban delante de José. El asunto con José, que para este entonces tendría entre 15 y 16 años, ese don que Dios le había dado de sueños, comenzaba a hablarlo inmediatamente, y obviamente la interpretación era un poco difícil para poder desarrollarla. Lo que sucede es que sus hermanos, un día que José fue a visitarles donde estaban trabajando, dice la historia que lo que sucedió es que lo tomaron y queriendo matarlo, uno de ellos lo defendió. Lo habían metido en una especie de hoyo, de pozo, y después fue vendido como esclavo y fue llevado a Egipto.
La historia de José no es nada fácil. Desde temprana edad fue llevado como esclavo. Desde temprana edad fue llevado a otro país donde se hablaba un lenguaje muy distinto a su lenguaje. José fue separado de sus padres. La historia nos dice que cuando su madre murió, él no estuvo presente. No estuvo ahí presente, no vio la muerte de su madre. Y su padre ya llevaba años que no lo veía. Se separó, fue llevado a Egipto. Y en Egipto Dios lo comienza a usar. Le comienza a dar el mismo don, y comenzó a desarrollarlo de una mejor manera. José comenzó a tener sueños nuevamente. Uno de ellos le llevó a ser puesto como administrador de Egipto. Ese sueño que tenía el faraón, que tuvo el faraón, que nadie se lo interpretaba. Pero Dios le dio el don a José de poder interpretar ese sueño. Eso le permitió ser el administrador. El faraón tenía el sueño donde él veía vacas gordas y luego vacas flacas. Y veía que las vacas flacas se devoraban a las vacas gordas. Y Dios le da la interpretación a José, que venían 7 años de abundancia, pero vendrían después 7 años de escasez. Entonces el faraón lo pone por administrador de todos los bienes de Egipto. El asunto es que pasaron años. José primero había sido, en una etapa de su vida, acusado por la esposa del faraón. La esposa del faraón puso los ojos en él, lo persiguió, y al perseguirlo le pedía que estuviera con ella, y lo acusó injustamente. Y al acusarlo estuvo una temporada en la cárcel, pero después fue restituido y fue puesto como administrador de todos los bienes de Egipto. La vida de José no fue fácil. Pasaron tiempos difíciles, pasaron momentos en donde él quizás extrañaba con mucho ahínco a su mamá, a su papá. Cuando pasaron años, viene la escasez a Egipto. Vienen años de abundancia, pero después vienen años de escasez. Y en esos años de escasez, sus hermanos llegaron a Egipto. Llegaron a ese país donde fueron a buscar alimento. Para este entonces ya José tenía una posición de autoridad. Y él identificó a sus hermanos. Y al identificar a los hermanos que lo vendieron como esclavo, que le separaron de poder ver a su padre, de poder ver a su madre, lo separan de él. Y lo que sucede es que comienza a haber un choque de emociones en la vida de José. Comienza a querer desquitarse de sus hermanos, y comienza a realizar cosas que seguramente usted ha leído. Pero en un momento de esos, cuando van a comprar alimento, una copa de oro la mete en el saco donde iban los alimentos que sus hermanos iban a llevar para con su padre, para acusarlos después de que le estaban robando. De esa manera provocó que unos de sus hermanos se quedaran con él como esclavos hasta que volvieran con su hermano menor y poder traerle y poder liberar a los otros. Todo lo planificó de tal manera José que él pensaba en algún momento desquitarse de sus hermanos. Pero lo que me llama la atención es que José en Egipto, Dios le permite hacer su familia y tiene 2 hijos. A uno de ellos le puso el nombre que significa Dios me hizo olvidar. Y después de este primer hijo, tiene un segundo al que le pone Dios me hizo prosperar. Y a partir de ese momento, José comienza a declarar, no solamente con su corazón y su boca, sino a través de los nombres de sus hijos, lo que Dios ha hecho en su vida. Pasaron momentos difíciles, pasaron momentos terribles. Imagínese usted ese momento. Yo sé que seguramente alguno hemos tenido algún familiar al que hemos perdido y no hemos podido estar otra vez con él o con ella antes de que partieran, o en los momentos difíciles de la familia. Esto le pasó a José. José, cuando se reencuentra y vuelve a saber de sus hermanos, se entera que su madre había muerto, que su padre estaba ya en una edad muy avanzada, quizás enfermo, no podía caminar mucho,
no podía moverse por la edad, pero comienza a indagar acerca de su padre. Y ahí es donde comienza el relato de este capítulo que leímos de Génesis 46. Después de que él se da a conocer a sus hermanos y les dice: yo soy José, al que ustedes vendieron. Ustedes en su sentir me vendieron como esclavo, pero lo que no sabían era que Dios me estaba preservando con un propósito que Él quería cumplir. Y muchas veces en nuestra vida, aunque no entendemos los procesos, las dificultades, quizás acusaciones, señalamientos por una etapa, no nos damos cuenta que quizás en ese momento Dios está procesando algo para cumplir un propósito en tu vida y en mi vida, para el que Él nos quiere llevar. A José lo usó no solamente para alimentar a unas familias, lo alimentó para alimentar a toda la tierra de esa época, a Egipto, todo donde dominaba Egipto. Incluso los países, las ciudades cercanas comenzaron a llegar a Egipto a comprar alimento gracias al don y la habilidad que Dios le había dado a José. Quizás los procesos, las dificultades por las que a veces nos ha tocado atravesar, no nos damos cuenta que Dios nos está preparando para una etapa en la que vamos no solamente a alimentar quizás materialmente, pero sí alimentar con una palabra y fortalecer a alguien en sus momentos. ¿Cuántas veces los procesos que hemos atravesado son para que entendamos a alguien que atraviesa un proceso similar? Y poder decirle: sí se puede cuando nos refugiamos en Dios. Sí se puede cuando buscamos la presencia de Dios. Eso fue lo que le sucedió a José. No fue fácil, fueron temporadas difíciles, fueron tiempos difíciles. Pero yo quiero que leamos unos versículos en la versión NTV. Si me lo ponen en la versión NTV, los versículos que leímos. Vamos a leer a partir del versículo 27. Y mírenlo en la pantalla en la versión NTV, capítulo 46, verso 27, versión NTV, dice: además, José tuvo 2 hijos que nacieron en Egipto. Así que en total había 70 miembros de la familia de Jacob en la tierra de Egipto. Ponga atención en esos números, porque cuando entran a Egipto, entran 70 personas. Pero cuando Dios levanta a Moisés para sacar a Israel de Egipto, eran más de 2 millones de personas. Dígame si no había multiplicación en ese pueblo. Verso 28. Luego dice: cuando ya estaban cerca de llegar, Jacob mandó que Judá se adelantara a fin de encontrarse con José y averiguar el camino a la región de Gosén cuando por fin llegaron. Jacob dice que mandó a Judá, mandó a uno de sus hijos para que se adelantara, se encontrara con José y marcara el camino al que iban a llegar. Verso 29. José preparó su carro de guerra. José ya era un hombre importante en Egipto. José no preparó un carro sencillo, no preparó algo, no sé, no salió ahí en cualquier carrito. Dice que preparó su carro de guerra. Amén. A lo mejor usted en esos tiempos, diríamos, escogió su mejor carro, lo mejor para ir a encontrarse con su padre. Dice: preparó su carro de guerra y viajó hasta Gosén para recibir a su padre Jacob. Imagínese, trate de imaginarse este momento. Imagínese un momento, años habían pasado en los que José no había visto a su padre y estaba a punto de encontrarse con su papá. Yo no sé si a alguien aquí ha dejado de ver a algún familiar por muchos años y de repente te dicen que ese familiar o te va a visitar o tú estás haciendo planes para visitarles. Y estás a punto de encontrarte con ese familiar que hace años que no miras. Eso es lo que le pasó a José. Y dice: cuando José llegó, corrió a los brazos de ¿quién? José dice que corrió a los brazos de su padre y lloró sobre su hombro un largo rato. José ya estaba casado. José ya tenía hijos. Pero el padre siempre es padre. Los padres siempre son padres.
por muy grandote, bigotón que esté usted, por muy grande de edad que usted esté, si hace años que no ha visto a sus padres y de repente los vuelve a ver después de años, yo creo que usted no va a quedar, ay, ¿cómo te ha ido? No, usted va a correr, usted le va a abrazar, si es su madre la va a besar, va a estar ahí. Pero dice aquí que José corrió a los brazos de su padre. Yo no sé si puede imaginarse este momento. Vamos a concedernos la licencia de soñar un momento. Piense en alguien que usted tiene tiempo que no ha visto, más si es su padre o su madre, y que de repente usted tenga la oportunidad de volverles a ver, de volverles a abrazar, de volver a estar con ellos. Hay alguien a quien usted tiene años que no ha visto, que dice, wow, cómo me gustaría. José fue lo que hizo. José salió a preparar todo, pero no salió en la limusina de la época, salió en su carro de guerra. José salió para mostrarle a su padre cómo Dios lo había bendecido, cómo Dios lo había prosperado en una tierra. El papá pensaba que su hijo José había muerto, porque eso fue lo que le dijeron los hermanos. Los hermanos le llevaron la túnica de colores rasgadas, y dice la palabra que mataron un cabrito por ahí y bañaron la túnica de colores, la bañaron de sangre. La llevaron delante del padre y le dijeron, padre, una bestia devoró a tu hijo y solamente esto hemos encontrado. Y dice la historia que Jacob hizo luto muchos días a causa de José. Imagínense el padre ese momento cuando creía a su hijo José muerto. Años habían pasado y de repente los hijos regresan de Egipto con alimento y le dicen, papá, te tenemos una noticia, José está vivo. Yo me pregunto, ¿acaso Jacob no habrá tenido tantas preguntas en su mente? Habrá dicho, ¿cómo que está vivo? Todos estos años lo he creído muerto. Los hermanos de José tuvieron que confesarle al padre, padre, es que en realidad nunca murió. Nosotros lo vendimos como esclavo. Imagínese el corazón de Jacob al enterarse que sus otros hijos le habían robado el privilegio de ver crecer a José. Le habían robado el privilegio de compartir esos años con él. Quizás en la mente de Jacob, en el corazón de Jacob, pasaron muchas cosas por su mente. Quizás tuvo algún momento en el que habrá discutido con sus hijos, los habrá regañado, los habrá exhortado. Pero cuando José, autorizado por el faraón, dice la escritura que mandó varios carros para recoger a su padre, para ir a buscar a su padre y traerlo al encuentro consigo. Me encanta cómo lo dice esta versión, porque dice que cuando José llegó a Gosén, donde era el punto en que se iban a encontrar, él se baja de su carro de guerra y ese hombre que iba con una actitud de guerrero se convirtió en un cachorrito. ¿Quién en los brazos de su padre, de su madre, no llora? Más si hace tiempo que no les mira. Eso pasó con José. José corrió a los brazos de su papá. No, yo me puedo, al imaginarme esta escena, al ver esta escena, puedo mirar a Jacob en años avanzados. Quizás él ya estaba en una silla y no se podía levantar bien. Quizás sus pasos eran más lentos. No lo dice la Biblia, pero nos lo podemos imaginar, porque ya estaba en sus años altos de edad. Quizás no podía correr, pero José corrió a él. Él corrió a los brazos de su padre. Él corrió a los brazos de su padre. ¿Cuántas veces nosotros, más allá de nuestros padres terrenales, muchas veces nos hemos apartado del Señor, no hemos estado buscándole como debiéramos, y a veces pensamos que alejándonos de Dios resolvemos las cosas, cuando deberíamos de correr a los brazos de papá, cuando deberíamos de correr a sus brazos, en lugar de correr en el sentido contrario, correr hacia donde Él está, correr hacia donde Él está. Fue lo que hizo José. Y no dice solamente eso la palabra, dice que al abrazar a su padre comenzó a llorar. Comenzó a llorar. Imagínese por un momento esa escena. Quitemos el nombre de Jacob y quitemos el nombre de José. Ponga el nombre de su papá o su mamá, si hace años que no los ha visto.
y que de repente usted está en esta historia, corriendo a abrazar a ese padre, a esa madre que hace años que no ha visto, por la razón que sea. Hace años que no les ha abrazado, pero ahora tiene la oportunidad de correr hacia él o hacia ella. Yo le pregunto, ¿no lloraría usted? Pero no lloraría de tristeza, lloraría de alegría. ¿Alguien está conmigo? Porque dicen que también de alegría se llora, no solamente de tristeza. Jacob fue lo que hizo, comenzó a llorar, comenzó a gemir, se volvió un niño al lado de su padre. Imagínese que dejó a un señor fuerte. Cuando José era joven, Jacob estaba fuerte. Y ahora comienza, después de muchos años, se topa frente a él a un anciano. Quizás su cara ya estaba arrugada, su pelo canoso. Quizás sus pasos eran más lentos. Quizás no podía moverse como solía moverse. Quizás en la mente de José todavía seguía ese hombre fuerte, trabajador, pero cuando lo mira frente a él, se topa con un hombre quizás más frágil, con movimientos lentos, con arrugas en su cara, sus manos marcadas por la edad, pero no dejaba de ser su padre. No dejaba de ser su padre. El asunto es que muchas veces nosotros no corremos a papá. El hijo pródigo llegó en un momento en su vida que le dijo a su padre: dame la herencia que me corresponde. Y dice la Biblia que él se alejó y se perdió y se gastó todo. Pero cuando se gastó todo y se vio que no tenía nada, cuando se dio cuenta de que lo había perdido todo, dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y qué sucedía en esa historia? Que ese hijo pródigo volvió a su padre. Volvió a su padre, volvió a él. Yo quiero en esta noche que tú pienses un momento lo que sucedió en esta historia. Imagínatela. Imagínate esa historia donde José corre a los brazos de su padre, va corriendo a los brazos de su papá. Es una historia que de ambos lados había mucho que contar, pero hubo mucho que perdieron. Había tiempo que tenían que recuperar, aunque no era fácil. No era fácil lo que habían vivido, no era fácil lo que habían atravesado. Y yo creo que en ese momento José tuvo que haber visto a su padre correr a él. Y dice la historia que después de ese momento, José le presentó a sus hijos. Le dijo: Padre, Dios me ha bendecido. Padre, Dios me ha bendecido. Padre, Dios me ha bendecido. Imagínese ese momento, iglesia. Yo te pregunto, ¿Dios te ha bendecido? Dios ha bendecido tu vida. Dios te ha bendecido aún en esta nación. Dios te ha bendecido en donde tú estás. Dios te ha dado algo especial a ti. Dios te ha bendecido. Jacob se perdió mucho de la vida de José, pero José se perdió mucho de la vida de Jacob. Hoy en día tenemos la bendición de tener la tecnología avanzada y muchas veces hablamos con nuestros seres queridos y podemos mirarlos en una videollamada. Pero en ese entonces no había nada de tecnología, no había mensajería, no había ni un WhatsApp, no había ni un mensaje, no había de lo que antes se conocía como Twitter, que decían: ahí te mando un tweet. No había nada de eso. No había nada en el que pudiera mandarle un mensaje a su padre. Y no fue fácil. Muchas historias perdidas, muchas historias que contar. Pero lo importante aquí es que él volvió a ver a su padre. Y cuando lo vio, no lo miró a la distancia esperando que el padre llegara a él. Dice que él corrió a encontrarse con su padre. Me puedo imaginar a ese hombre, a José, bajarse de ese carro de guerra en el que se había subido sintiéndose un guerrero. Pero cuando hizo parar el carro y al ver a la distancia a su padre, su corazón se conmovió. Su corazón comenzó a llorar incluso antes de que pudiera abrazar a su padre. Iglesia, en tiempos
de nuestra vida, buenos o difíciles, no corramos en sentido contrario. Corramos hacia nuestro Padre Celestial. Corramos hacia Él. En momentos buenos o difíciles, siempre es mejor correr hacia Él que correr de Él. Desafortunadamente, hay procesos, hay momentos, hay etapas en la vida, con razón o sin razón, pero que en lugar de acercarnos a Dios, nos alejamos de Él. Corremos de Él en lugar de correr hacia Él, cuando es mejor correr hacia Él. Hay momentos que muchas veces, por cualquier razón o excusa o pretexto, pero decidimos alejarnos de Dios. Y como siempre les digo, primero comenzamos alejándonos de la iglesia, y luego poco a poco comenzamos alejándonos de Dios. Alejándonos de Dios. A veces pensamos que solamente buscando a Dios en nuestros hogares es como vamos a sobrevivir. Y sí, podemos buscar a Dios en nuestros hogares. Podemos cerrar la puerta de nuestra habitación y orar y clamar y estar en comunión. Pero la palabra también dice que no dejemos de congregarnos, como muchos tienen por costumbre, dice el apóstol Pablo. No dejemos de congregarnos. Corramos hacia nuestro Padre Celestial, sea cual sea la situación que estemos pasando. Cuando fuimos niños, muchas veces no queríamos las cosas ni los cuidados que nuestros padres nos daban. Muchas veces nuestros padres eran atentos con nosotros y ¿qué decíamos? Ya, déjame en paz, me asfixias. Déjame ser. Y a veces de jóvenes queríamos algunos irnos al baile, aleluya, algunos a la disco, algunos al jaripeo, algunos a donde sea. Y cuando el padre y la madre decían no es sano, no es seguro, respondíamos enojados contra ellos, sin darnos cuenta que lo que ellos querían era simplemente protegernos. Muchas veces el plato de comida al que la madre se esforzaba por hacer, lo rechazábamos diciendo otra vez lo mismo. Y hoy quedaríamos por un plato de esa comida. Muchas veces menospreciamos el esfuerzo, la dedicación con la que nuestros padres se dieron día a día por educarnos, por proveernos, por estar ahí. Y yo te pregunto a ti, si es que estás aquí o los que están a través de la internet, que hace años que no vemos a nuestros padres, ¿qué no daríamos por volver a abrazarles? Por volver a estar allí, por volver a decirle: mamá, cocíname eso. ¿Te acuerdas? Aquello que yo te decía, ya no me des esto. Y ahora que no quisiéramos volver a probar. Vamos, la comida que te daban, yo no sé qué te daban, pero todos teníamos un platillo que ya no queríamos de la mamá. Otra vez no quiero esto. Y hoy, ¿qué no daríamos por volver a probar esa comida hecha en ese hogar donde crecimos? José se perdió muchas historias con su madre, no pudo volver a verla. Su madre murió antes de que pudieran volver a reencontrarse, pero tuvo la oportunidad de volverse a encontrar con su papá. Y la misma Biblia dice que a Jacob se le dijo: no tengas miedo de volver a Egipto. Y ahí mismo le fue dicho: porque tu hijo José te cerrará los ojos. En otras palabras, tu hijo José será el que estará ahí el día de tu muerte. Y cuando salgan de Egipto no te dejará ahí. Incluso José, si lo lee más adelante, cuando él ya estaba grande de edad e iba a morir, le dijo a sus hijos: no dejen mis huesos en Egipto. Cuando Dios los saque de aquí, llévense mis huesos. Mismo José sabía que sus restos no iban a terminar en Egipto. Y uno puede pensar: y ya muerto, pues ¿qué se va a dar cuenta? Pero hoy hay mucho lo que se le conoce como los deseos, ¿verdad?, de una persona antes de morir. Y lo único que estaban haciendo era respetar el deseo de Jacob y de José cuando ellos ya no estuvieran en vida. Pero José tuvo la oportunidad de reencontrarse con su papá. Él corrió a los brazos de su padre.
Cuando lo vio a la distancia dijo: yo no puedo simplemente caminar, no puedo simplemente ir paso a paso. Yo voy a correr a mi Padre, yo voy a correr a mi Padre. Imagínate un momento el día que nos encontremos con nuestro Padre Celestial, cuando escuchemos esas palabras: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Imagínate ese día que nos encontremos con nuestro Padre Celestial, que después de toda la etapa que hemos vivido en esta tierra, y que digamos: ha valido la pena, ha valido la pena. Yo hoy te digo, iglesia, corre a los brazos de tu Padre, no corras de Él. En cualquier momento, sea que estés viviendo una etapa buena o una etapa difícil, no corras de Él, corre hacia Él. Corramos hacia los brazos de papá. Y termino. Yo creo que una de las cosas por la que la Biblia nos deja este ejemplo y lo narra de tal manera es precisamente porque aun cuando Jesús murió, aun cuando fue a la cruz, cuando resucitó, no vemos en la Biblia los discípulos corriendo a buscar a Jesús. Es más, se topó en el camino con algunos que no reconocieron que era Él. Y después entre ellos dicen, esos dos que iban con él camino de Emaús, dijeron: ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba las Escrituras? No ardía nuestro corazón. Luego se mete ahí, Jesús se queda con ellos y dice que no lo reconocieron hasta que partió el pan, y de ahí se desapareció. Los discípulos no corrieron hacia Jesús cuando Él resucitó, lo buscaron, pero Jesús sí corrió buscando a Pedro. Dijo: Pedro, ¿me amas? Y lo restituyó. Y yo creo que una de las cosas que el Padre Celestial le pesaba en su corazón fue cuando el hombre, el ser humano, Adán y Eva, cayeron en pecado y hubo una separación entre Dios y el ser humano. Pero cuando se restableció la relación y la comunión con el sacrificio de Jesús, ahora tú y yo tenemos la oportunidad de correr hacia Él. Y dice la palabra: acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. Y yo hoy te digo, iglesia, corre hacia tu Señor. No importa el proceso, los momentos sean buenos o no, pero siempre corramos hacia Él. En cualquier momento de tu vida, no corras de Él. No menosprecio los momentos y las etapas que has pasado. Sé que han sido difíciles. Sé que quizás algunas de ellas has sentido que no puedes más. Pero cuando corremos hacia Él, ¿qué hizo José cuando abrazó a su padre? Dice la palabra que lloró un buen rato. Eso habla de la humanidad. Somos seres humanos que lloran, que ríen, que se duelen. No dejamos de perder nuestra humanidad. El tener a Cristo en nuestro corazón no nos hace menos seres humanos, no nos hace superhumanos. Al contrario, dice la palabra que debemos de crecer a la estatura y la plenitud de Cristo. Cristo abrazó al necesitado, se compadeció por el que estaba en necesidad, se dolió por el que sufría. Jesús, siendo Jesús, nos mostró también su lado humano. Dice la palabra que Él lloró, se entristeció. Él también hubo un momento en que se enojó. Él no nos ocultó su lado humano. Él también nos los dejó registrado en la palabra, porque dice la Escritura que no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, porque así como Él también sufrió, Él nos entiende cuando pasamos etapas en nuestra vida. Y yo te invito en esta noche: corre hacia tu Padre Celestial. Haz un acto de fe ahí en tu mente, en tu corazón. Solamente imagínate ese momento en que
Está ahí tu Padre Celestial con los brazos abiertos. Imagínate corriendo hacia Él, descansando en sus brazos, quizás llorando como lo hizo José. José lloró en los brazos de su padre, pero corrió hacia Él. Aunque agarró su carro de guerra, aunque él se sentía fuerte cuando se subió a ese carro, cuando se topó con su padre, se volvió en ese niño sensible. Quizás recuerdos le vinieron a su mente, los años que no los pudo abrazar, pero ahora lo tenía enfrente. Hoy corre a los brazos de tu padre. Hoy corre a los brazos de papá. Si tú has sentido que has estado alejado de Él y necesitas reconciliarte con Cristo esta noche, corre a los brazos de papá. Si sientes que necesitas reconciliarte con Él, corre al altar esta noche. Si crees que necesitas buscar más de Él, corre al altar esta noche. Corre hacia Él, no corras de Él. Corre hacia Él. Vamos, toma tiempo para adorarle. Toma tiempo esta noche. Tú eres quien sana las heridas. Él es tu papá. La adversidad. Corre hacia Él, iglesia. Tu fidelidad. Dile: ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? Si en medio del dolor me has abrazado, si mis lágrimas tú las has secado, no hay otro lugar donde yo quiera estar, donde yo quiero estar, que en los brazos de papá. en los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá. Yo no me quiero ir, que en los brazos de papá, Vamos, en los brazos de papá, corre hacia sus en los brazos. brazos de papá. Pedro dijo: ¿a dónde iremos, No Señor? me quiero Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos, Señor? Si solo en ti encuentro mi esperanza. Qué hermoso será el día en que corramos a tus brazos. Quien sana Que nos digas: bien, buen siervo fiel. Oh, tu fidelidad. Oh, bendito eres, Dios. Te adoramos. Vamos, pero adórale, cántalo con el corazón de esta noche. ¿A dónde iremos, Señor? Si solo tú eres quien sana mis heridas, no me adversidad, por tu fidelidad. Sí, Señor. En los brazos de En tus brazos podemos descansar. brazos de papá. Por eso hacia ti corremos en esta noche. Yo no me quiero Nos queremos ir de tu presencia. de los brazos de papá. Hoy habla a aquellos corazones Brazos de papá. que han sentido que ha habido pérdida por años, que no has podido disfrutar. Yo creo por la restitución. Aún en los últimos años, José pudo disfrutar de su padre, de sus hermanos, de su familia. Llegó la restitución a su vida. Yo creo por la restitución. Años de restitución. Vamos, dilo en los brazos de papá. De los brazos de papá no me quiero ir. Vamos, levanta tus manos. Solo dilo: no me quiero ir de tus brazos. De tus brazos. De los brazos de papá. De tus brazos.
brazos de papá. Yo no me quiero ir. No me Nos toma tiempo para decírselo a Él. Te adoramos, Señor. Oro por fortaleza en las vidas, en los corazones que han sentido que ha habido más tiempos de pérdida y dolor que de alegría. Años de restitución tienes por delante. Vienen años de restitución. Habrá lágrimas, pero de alegría. Hoy has quitado un manto de luto y viene un manto de gozo sobre tu vida. Manto de gozo, manto de gozo. Dile, no me quiero ir. No me quiero ir de tus brazos, no, porque solo tú tienes palabras para mí. No me quiero ir de tus brazos, no, Porque solo tú tienes palabras. Y para todo aquel que un día le conoció, le aceptó en su corazón y fue en un altar donde tú entregaste tu vida al Señor. Y dile, en el altar yo te conocí y ahí me voy a quedar. Yo no me voy a alejar de ti. Yo voy a correr hacia ti. Yo voy a correr hacia ti. Yo voy a correr hacia ti. Dejamos díselo en esta noche. En el altar me quedo. Nada me moverá. Pues mi lugar favorito son los brazos de papá. En el altar. Te conocí, en el altar me quedo, en el altar te conocí, en el altar me quedo, nada me moverá, nada me moverá. Pues mi lugar favorito son los brazos de papá. Son los brazos Vamos, corre a sus brazos en esta noche. te conocí, Hay restitución para tu vida en esta noche. Hay restitución para tu vida. Es cierto que ha habido años difíciles y has sentido que ha habido más pérdidas que cosas recibidas. Pero viene tiempos de restitución. son los brazos de papá. En los brazos de papá. Te conocí, En el altar de quedo. en el altar te conocí, en el altar me quedo, nada me moverá, nada me moverá. Pues mi lugar favorito Es mi lugar favorito, son los brazos. son los brazos de papá. Aleluya. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Vamos, solo levanta tus manos esta noche. Recibe la fortaleza del Espíritu Santo sobre tu vida.